Y ya estamos con Roberto Rilfo para conocer sobre la polémica que se generó entre el sector privado y el sector público por las predicciones meteorológicas. Bienvenido, Roberto Rilfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosario, Miguel? Por supuesto, los televidentes. Año muy duro en tema climatológico, lo veíamos recién en el informe, año duro para el país este 2016, pero también ha sido un año ríspido en cuanto a discusiones usando los medios de comunicación, tanto desde el gobierno con la oposición, entre actores de la oposición. Y ni que hablar también ahora que se desató con el tema climatológico. Es un tema que ya se venía viendo que podría pasar en cualquier momento, es entre los meteorólogos que dan información en los ámbitos privados, en los medios de comunicación privada, con Inumet, que es el que está a cargo de la información del clima del Estado. Esto se detonó sobre todo en estos últimos temporales que azotaron a San Carlos y Pan de Azúcar, con justamente, como decía el informe, con esta persona muerta y más de 50 heridos en San Carlos. Los carolinos están muy disconformes con lo que allí pasó, sobre todo con Inumet. Dijeron que no les dieron la información en tiempo y forma, que las predicciones no tuvieron tiempo de tomar las previsiones del caso porque fue muy sobre la hora. Desde el lado del Estado, en este caso del lado de Inumet, se dice que es un temporal como pasó en Dolores, muy difícil de tomar, de poder avisarlo con mucha antelación. Y por otro lado hablaban de ráfagas de viento, que eso les llaman así, que pican en la tierra, vuelven a subir y vuelven a picar. Por eso había algunas viviendas que estaban afectadas, la de al lado no, la otra sí. Parece como medio difícil, pero bueno, y ahí se fue generando la polémica. Y molestia, ¿no? Desde la presidencia de la República, sobre todo. Exactamente, pero sobre todo, Miguel, molesto por lo que circuló en las redes sociales. Ahí hubo enfrentamientos, en realidad, entre las personas mismas, pero sobre todo, Inumet se sintió muy atacado y el gobierno atacado porque muchos meteorólogos, usando las redes sociales, no solamente dieron otro tipo de pronósticos, sino que desestimaron el que estaba dando Inumet, y esto, claro, a la gente la desorientó y no supieron entonces a qué atenerse y qué medidas pueden poder tomar. Así lo expresó la molestia justamente del gobierno, quedó expresada por el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, en un programa que se llama Visión Nocturna y que se emite por Radio Uruguay del Sodre, la radio pública, que dijo que el gobierno analiza jurídicamente, llevar a la justicia y tomar medidas con este manejo irresponsable de la información. Escuchamos a Roballo. Vimos alguna expresión a través de las redes sociales en el día de ayer que de alguna manera desestimaban o relativizaban la información oficial del Estado en materia de pronóstico de tiempo y se presentaba una especie de simpatía o preferencia por algún profesional que pronostica de forma particular. Sí. Eso es muy grave, pero muy grave. Y se está haciendo un análisis jurídico porque ya nos pasó en dos situaciones anteriores y ahora sí hemos tomado la decisión de cortarlo. Estamos haciendo un análisis jurídico porque a través de los medios de comunicación o los comunicadores desestimar o relativizar la información del organismo oficial que le dice a la población lo que puede pasar y las medidas que tiene que tomar y de alguna manera derivarlo a un actor privado que, dicho sea de paso, en este caso le erró feo, tenemos un problema grave ahí. Claro. Y el gobierno va a actuar con mucha firmeza en este caso. Claro. Con respecto a estas expresiones, el abogado y columnista de esta casa, Andrés Ojeda, rechazó las expresiones del prosecretario de la Presidencia. Es más, dijo que quien cuestiona a Inumet no viola ninguna ley penal. El motivo que tiene el Estado al hacer esta suerte de amenaza pública difusa que hace es decir, bueno, si yo emito Estado una alerta para que la gente tome precauciones y tanto meteorólogos como personas en las redes las relativizan, esas precauciones no se toman y los daños del fenómeno serán mayores. Ahora, de ahí a salir a hacer amenazas públicas que ni siquiera son muy claras, creo que es, primero, poco serio y segundo, un atropello a toda la libertad de expresión y los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos.
Y el temporal pasó, Roberto, pero las polémicas continúan. Bueno, es que las polémicas no se las lleva el viento, justamente. Lo de Roballo fue entonces el detonante de este profundo malestar que veníamos diciéndolo justamente entre los meteorólogos que dan las alertas y las predicciones en el ámbito privado con Inumet. Pero decir que el gobierno, como dijo Roballo, recurrirá a la justicia molestó bastante más aún. En un Estado de Derecho, si alguien se siente lesionado, puede acudir a la justicia, cosa que en algunos casos no está pasando en este gobierno. Sí, porque declaraciones de una persona muy importante que en su momento dijo que lo político estaba por encima de lo jurídico, eso es una barbaridad que atenta contra la democracia. Y la democracia hay que profundizarla y no destruirla. Pero el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, volvió este lunes con los medios de comunicación, trajo el tema nuevamente arriba de la mesa y dijo que los meteorólogos no pueden emitir alertas ni relativizarlas. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, afirmó que no se puede relativizar una alerta emitido por Inumet. Porque las personas toman sus decisiones en función de ese elemento, de la alerta. Sostuvo que se está realizando un análisis para ver si se necesita un ajuste en la normativa. En las últimas horas en las que nos hemos concentrado más es en revisar los protocolos y si se pueden transformar en normativa o no. Roballo explicó la diferencia entre alerta y pronóstico. La alerta es lo que emite el Estado oficialmente y le recomienda a la población que tome determinadas decisiones, que no se exponga a determinadas situaciones, ¿verdad? Luego el pronóstico es libre, se basa en diferentes modelos, se basa en diferente tecnología, hay quienes la interpretan mejor que otros. Eso está dentro de lo que es lo natural en una materia no exacta como esta. En cuanto a si los privados pueden o no emitir alertas, Rami fue contundente y lo explicó. La resolución de la Organización Meteorológica Mundial número 40 en su anexo 3 establece que los meteorólogos privados pueden ser autorizados a emitir alertas. Lo único que tendría que estar en concordancia con las que emite el Servicio Meteorológico Nacional. Pero ¿qué ocurre? Si un Servicio Meteorológico Nacional no emite alerta, ¿qué discrepancia puede tener con alguien que la emite 5 días antes? Y ojo, no es que uno saque de la galera, ni se tire un pronóstico para ver si sale, para decir qué bárbaro que soy. Simplemente veo que hay gente que sufre mucho, hay situaciones de gran riesgo, hay situaciones en las cuales los modelos matemáticos son consistentes. Hoy muestra una cosa, mañana muestra lo mismo, pasado muestra lo mismo. Entonces no se puede ser tonto y mirar para otro lado y decir, bueno, vamos a esperar hasta que pase el evento para alargar la advertencia. Bueno, algunas fuentes, compañeros que manejo, dicen que existen en nuestro país 22 estaciones meteorológicas durante el día y hasta las 18 horas. ¿Qué pasa después de allí? Quedan funcionando 10, menos de la mitad, hasta las 24 horas. Y de allí hasta las 6 de la mañana, es decir, durante toda la madrugada, quedan funcionando 3 estaciones meteorológicas en todo el país. Es algo que entonces probablemente haya que revisar para este 2017. Sí, porque de hecho eso determina que la mitad de la población del Uruguay, Montevideo y el área metropolitana, entre las 7 de la tarde, entre las 19 horas y las 7:15 de la mañana, no tenemos posibilidad alguna de leer el estado actual del tiempo. Yo creo que va a haber que en frío el Estado a través del gobierno analizar esto, porque la gente de San Carlos tiene el derecho de quejarse, por ejemplo, o de los lugares afectados o de Melo que no les avisaron, pero ¿qué es lo que le tenía que avisar? ¿Dejen sus casas porque se van a volar las casas? Claro. Porque no es dejen sus casas, es una cosa organizada. A partir de ahora que empezamos a informar, hay riesgo de un fuerte viento, los que tienen techo livianos deben dejar sus casas, ¿y a dónde van? Habrá que revisarlo con más frialdad. Exacto, habría que repensar revisarlo con más frialdad. Meteorología, ¿qué camino quiere el gobierno que tome? El aviso de huracán en Estados Unidos hace que sean evacuados, por ejemplo, Key West es evacuada en su totalidad prácticamente esa población. Y de repente vuelven y no pasó nada, porque por suerte el huracán no tocó tierra, pero está organizada. Porque te aviso que va a venir un viento fuerte, ¿y qué hago? ¿Me voy?
también tenemos una población muy particular, Miguel. Hay mucha gente que a veces se regodea en que finalmente no pasó nada y nos avisaron. Y bueno, es no, muy complejo eso está bien lo que decís, eso es un error. Porque a veces en Estados Unidos, por ejemplo, no pasa nada y vuelven. Por suerte no pasó nada. Habría que revertirlo además por la frecuencia con la que se están dando esta clase de Seguro, fenómenos. en frío lo van a tener que analizar. Bueno, muy bien, Roberto, muchas gracias por la completa información.